Bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro espacio Spondylus. En esta ocasión para nosotros es un gusto recibir a Elena Traina. Ella viene desde Italia, es una escritora multilingüe que se ha dedicado pues muchos años a la escritura creativa, pero no solo a escribir ella misma, sino también a enseñar a otros a encontrar su propia narrativa. Y pues ella se ha dedicado, ha sido tutora investigadora en estudios de escritura creativa y también es máster en traducción literaria por la Universidad de East Anglia. Y enseña escritura, se pasea por algunos países enseñando escritura, entre ellos Italia, Portugal, España. Ahora mismo está aquí con nosotros en Quito, en Ecuador, justamente porque viene a dar un taller de escritura creativa, que es la enseñanza de la escritura como un acto narrativo. Y bueno, ella cuenta con algunas publicaciones, ya tuvo su primera novela, Amaranta, y además ha hecho estancias de escritura creativa como en Milán, con un programa de UNESCO que es City of Literature, y además recientemente también hizo una otra estancia de 9 meses en bibliotecas de Norfolk, justamente trabajando en su segunda novela, que tú nos vas a compartir el título en italiano propiamente. Y pues bueno, estamos aquí para compartir y hablar sobre escritura creativa, así que Elena, bienvenida. Muchas gracias. Sí, Es un gusto tenerte aquí, recibirte en este salón tan bonito y cuéntanos un poco primero cómo fueron tus primeros pasos encontrando esta pasión por la escritura narrativa. sí. Pues yo empecé leyendo poesía desde muy joven y me acuerdo que a los 8 años me fui a decirle a mi mamá, mamá, quiero ser poeta. Y ella como miró al cielo y dijo, oh señor, ¿qué quiere decir? Oh Dios. O sea que su reacción fue bastante como, ay, no sé cómo ayudarle a mi hija en esto porque la poesía es algo como tan alto, tan inalcanzable, ¿no? Mi mamá no lee poesía. Así que fue un camino que empezó ya bastante como duro, como empezar dentro de la casa a reivindicar esa identidad poética dentro de una niña que no tenía la menor idea de lo que quiere decir hacer poesía. A mí me gustaba leer sobre escritores, me gustaba leer yo me acuerdo Mujercitas, claramente, la historia de Joe es muy impactante para muchas escritoras de mi edad. Nosotras nos identificamos con ese personaje, creemos ser ese romántico personaje que se convierte en escritor al final de la novela. Y, al mismo tiempo no era solo como un ejercicio de imaginación, o sea que sí escribía con la computadora vieja de mi papá y imprimía mis cuentos. A los 11 escribí mi primera novela sobre un grupo de chicos italianos que se iba de excursión con la escuela a Inglaterra y yo mezclé todo, la geografía, estaba todo como equivocado. En mi imaginación, Stonehenge estaba en Cornualles, que no es verdad, y era como las cosas que leía claramente se veían mucho en lo que escribía, ¿no? Y yo pienso que sigue siendo así. Y luego empecé a participar a concursos literarios ya durante la escuela secundaria, la mayoría de ellos de poesía. Luego en cierto momento sí que gané un concurso de cuento, pero la mayoría eran de poesía y hasta en cierto momento de poesía en inglés, porque empecé con las lenguas, mi otra grande pasión, claramente, aunque ahora me siento bastante nerviosa hablando en español como tercera lengua. Pero sí, y con los concursos, particularmente en el contexto italiano, es una de las maneras para empezar no tanto a escribir, sino que a tener lectores, a encontrar lectores, es más un encuentro, ¿no? Porque escribir y entrar en el mundo editorial ya es algo más complicado, sobre todo en Italia. Así que hay como mundos paralelos, ¿no? El mundo del concurso, el mundo del editorial, el mundo de otras escrituras que se encuentran en el Internet, por ejemplo. Y yo me moví por ahí, me moví por los concursos y luego empecé escribir mi primera novela. La escribí ya viviendo en Inglaterra, pero la escribí en italiano. Y luego tuve la suerte que sí se tradujo al inglés y salió en 2021
en la misma ciudad donde yo estaba viviendo, que es Norwich, la ciudad donde hice mi maestría en traducción literaria. Y desde ahí yo empecé este camino de búsqueda de profesiones alternativas para poder ser escritora. O sea, ¿qué ¿Cómo puedo es eso? hacer? Profesiones alternativas. O sea, ¿Cómo las ¿qué visualizas? puedo hacer primero para pagar facturas, para vivir, para sobrevivir y llegar a fin de mes? Pero al mismo tiempo siempre era una búsqueda de algo que conversara con la escritura. Durante la maestría, durante los años de la universidad, yo trabajaba en una tienda, como una tienda de jabones. y, y de ahí yo era como si me faltaba algo. Yo pensé, sí, bueno, esto está bien para pagar el alquiler, pero yo tengo que trabajar en algo que tenga que ver con la escritura. Así que empecé a trabajar en bibliotecas en Inglaterra. Y esa fue una experiencia magnífica, porque trabajar con bibliotecas no solo quiere decir trabajar con libros, que era lo que pensaba yo, ¿no? Yo me imaginaba en una sala vacía con los libros, hojeándolos, aprendiendo de ellos. La realidad es que, sobre todo en Inglaterra, ya no sé cómo será aquí en Ecuador, pero las bibliotecas son un lugar de encuentro para la sociedad y, y el encuentro entre el bibliotecario y los libros ya pasa como desapercibido, porque es más importante el encuentro entre el bibliotecario y el público. Hay mucha gente que, que se viene a la biblioteca y mucha gente que necesita ese espacio por razones que muy poco tienen que ver con los libros. Entonces es como enfrentarse a muchas realidades, a muchas personas con las cuales yo no me habría enfrentado trabajando en una tienda de jabones como muy de lujo, ¿no? Es personas que necesitan un espacio que tenga calefacción, que tenga internet, que tenga luz, un espacio que no esté como afuera, gente de la calle que se viene a la biblioteca por eso. Así que es como un reflejo de la sociedad mucho más verdadero de cualquier otro tipo de entorno, como por ejemplo el entorno académico. El entorno académico ya es un reflejo de cierto tipo de sociedad. Así que la experiencia en la biblioteca me sirvió muchísimo de inspiración y cuando terminé mi trabajo, no terminé, tuve que dejarlo por el COVID en 2020. Todos los italianos al extranjero recibimos un correo de los ministerios de Italia diciendo estos son los vuelos para volver y luego cerramos la frontera. Y como mis padres estaban al norte de Italia, donde estaba ocurriendo todo, yo pensé, me vuelvo a Italia durante un tiempo y veo cómo es. Y después de esos meses a Italia, tuve la suerte increíble que el mismo servicio de biblioteca donde yo trabajaba antes en Inglaterra me invitó como escritora. Antes era bibliotecaria y ahora fui escritora invitada. O sea, en ese lapso de Sí, pandemia ujú. empieza a aflorar mucho más la escritura en ti. Sí, sí, durante esos meses, de hecho, yo me apunté a un curso de una escuela de escritura italiana que se llama Scuola Holden, mm, para hacer algo durante esos meses en que no sabía si volver a Inglaterra, si buscar trabajo en Italia. Y entonces sí fue como un regalo y un privilegio, un regalo que me hice a mí misma de decir, bueno, estos 8 meses voy a centrarme en la escritura y voy a ver qué pasa. Durante esos meses tuve como la idea para esa novela, pero la desarrollé durante esa estancia de las bibliotecas. Las bibliotecas me invitaron y me dijeron, tenemos esa financiación del Ministerio de la Cultura para invitar a un escritor que haga talleres y luego que al mismo tiempo ese escritor trabaje en lo que quiera, ¿no? Y fue bastante relevante la experiencia porque mi novela justamente estaba ambientada en las bibliotecas de Norfolk, así que fue como no una casualidad, sino que como un momento de encuentro entre mi vida real como ex bibliotecaria, mi vida narrativa, la vida de mi protagonista y ese momento en que yo estaba dando talleres en las bibliotecas de Norfolk. Ahora tenemos esta primera exploración, ¿no es cierto? Sí, Entonces tú vas saltando buscando ese espacio, sí. esa inspiración. ¿Y cómo aterrizas luego a ser tú una profesora para que enseñar a otros a escribir narrativa? Creo que a partir de esos talleres, mientras yo estaba dando talleres en las bibliotecas del Norfolk,
al mismo tiempo me sentía como si necesitara una formación, ¿no? Yo siempre fui, no, no es verdad, no siempre, porque durante los años de secundaria era bastante perezosa, como estudiante que no, que quería como pasarse las asignaturas con el menor esfuerzo posible, pero durante la universidad sí que me volví bastante em, disciplinada. Y entonces, dando talleres en las bibliotecas, pensé, bueno, ¿qué puedo hacer para formarme a mí misma? ¿No? ¿Qué puedo hacer para tener herramientas para hacer esto bien? O sea, no, no quería improvisar, no, también venía de esa experiencia en la escuela Olden, en la escuela de escritura italiana, durante la cual había tenido profesores que algunos me había gustado mucho y algunos no me había gustado. Me había visto como prácticas docentes como muy cuestionables y entonces tenía como esa hiperconciencia de lo que estoy haciendo yo, cómo lo estoy haciendo bien. Así me busqué un programa, un profesorado de la Escuela de Escritores de Madrid. Era un curso online para formar docentes de escritura y eso como me abrió me abrió nuevos horizontes de investigación. Yo quería hacer un doctorado desde hace muchos años y siempre había propuesto temas de investigación relacionados con la escritura y ahora tuve como que una revelación, ¿no? Y si investigara la docencia, si investigara cómo se enseña escritura. Así, durante esos 9 meses yo me iba a hacer los talleres durante el día, escribía mi novela a la mañana y la tarde y la noche asistía a las clases online de ese profesorado. O sea que fue una full immersion de escritura en todos los sentidos. ¿Cuánto cambia la perspectiva entre ser la persona que activamente escribe a enseñar a otro a escribir? Pues son dos dimensiones totalmente diferentes y creo que es muy importante reconocer que está bien que hay algunas personas que solo pueden escribir y hay algunas personas que solo pueden dar clase y algunas personas que pueden hacer las dos cosas. Y todo lo que he dicho se puede aprender. O sea, que un escritor que no ha dado una clase en su vida puede aprender a dar clase. Todo se puede aprender. Pero sí que son dos disciplinas y dos prácticas diferentes. No es lo mismo, em, yo qué sé, ser Santana y dar un concierto y no es lo mismo que Santana de clase. Puede ser que Santana sea un pésimo profesor de guitarra, pero seguramente no sea así, es solo un ejemplo. Es diferente la práctica artística de la práctica docente, eso sí. Pero ahí viene un punto que me parece súper interesante, que es cómo puede estudiar a alguien a que encuentre su propio estilo, porque en la narrativa eso es fundamental, ¿no? Sí, es es una pregunta que es muy buena pregunta y muy bien formulada porque normalmente la pregunta es, pero ¿cómo se puede enseñar a escribir? ¿No? Esa pregunta viene de cierto prejuicio, pero ambas preguntas al final se responden en la misma manera de cómo se puede enseñar música, cómo se puede enseñar arte. Yo creo que es una cuestión de darle las, el mayor número de herramientas posible a un estudiante para que luego pueda elegir, ¿no? Un estudiante puede ser buen escritor como de talento natural, de inspiración, tiene muy buena idea, muy buen estilo, pero eso también se puede mejorar simplemente con darle el repertorio más grande posible de lectura, el repertorio más grande de técnica, de herramientas. Es una cuestión al final de conciencia, de que un artista sepa lo que está haciendo. Un artista puede ser buen artista sin saber lo que está haciendo, pero si lo sabe, tiene más oportunidades, yo creo. Claro, de ir justamente encontrando matices, Sí, ese estilo propio que lo hace tan, porque puede estar muy bonito, pero puede ser que uno se acerque a una escritura que está imitando a otro autor, sí. quizás a un autor que uno sí lo está leyendo, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso de ir encontrando el estilo? Ese proceso yo creo que viene de creo que la palabra es linaje, como una conversación con lo que el escritor ha leído en su vida y lo que le resuena como parte de su tradición. Lo que pasa es que muchas veces esa conversación es implícita. Un escritor no lo hace conscientemente, eso de pensar cuáles son los escritores que me han inspirado, cuáles son las lecturas que me inspiran. El proceso de docencia tiene
mucho enfoque en eso, enfoque en hacer emerger la conversación con las lecturas y crear nuevas lecturas. O sea, es un papel fundamental del docente, y no solo del docente, sino que también de la clase, de la clase de compañeros y compañeras, cómo alimentar las lecturas, aconsejarse, por ese tema de que una persona sola puede hacer tanto y muchas personas pueden hacer mucho. Es, una, es un intercambio al final. Pero ahora, ¿cómo va este proceso en un contexto en el que ha surgido toda esta tendencia? Estamos maravillados, la sociedad está maravillada con el tema de la inteligencia artificial, y entonces yo quiero escribir una novela que tenga características garcianas y que tenga no sé qué, no sé cuánto, y de repente me sale la novela. Y cómo llevar sobre todo al escritor más joven, ¿no? Sí, Un poco ir matizando eso, ¿no? ok. Es muy difícil pregunta, porque por un lado, la inteligencia artificial, eso va a sonar como muy controvertido, la inteligencia artificial hace, hace lo que debería hacer el escritor. O sea, la inteligencia artificial funciona, por como lo entiendo yo no soy muy técnica en ese sentido, pero yo entiendo que la inteligencia artificial se alimenta de un corpus de información inmenso, y desde ese corpus como elabora textos originales, contribuciones originales, ¿no? Que cuánto originales puedan ser es muy relativo. El escritor tiene esa capacidad para hacer lo mismo, o sea que no es esa función de la inteligencia artificial que debería reemplazar la parte creativa. El escritor ya puede hacer eso, ya puede como tener su propio corpus y luego crear algo nuevo. Lo que sí se puede hacer con la inteligencia artificial es utilizarla como un recurso. Hay muchos docentes que de hecho están utilizando la inteligencia artificial para crear propuestas de escritura, para tener diálogos, como el escritor que tiene un diálogo con la máquina en cierto sentido, y más generalmente con el tercer entorno, ¿no? Se habla mucho de ese tercer entorno donde se crean nuevas escrituras digitales, nuevas escrituras virtuales. O sea, yo creo que es importante no rechazar lo nuevo porque nos espanta, sino entenderlo, entender cuáles son sus límites y cuáles son sus oportunidades. Todos estos temas tú los vas a reunir en el taller que vas No, yo voy a reunir 3 temas específicos en el taller. O sea, este taller de formación es un taller no para escritores, pero para docentes, para profesores que quieren dar clase de escritura. Y es un taller que se basa en 3 aspectos narrativos: la perspectiva y el punto de vista, la intertextualidad y el lugar y la ambientación, que son aspectos que nosotros abordamos como docentes, como profesor de escritura. Yo muy a menudo hablo de la perspectiva del narrador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esos contextos, esos conceptos narrativos, y lo vamos a aplicar a la docencia. O sea, ¿cuál es la perspectiva del docente? ¿Cuál es el punto de vista del docente? ¿Cuál es su intertextualidad, por ejemplo? Así que es una manera para romper dinámicas de pedagogía de escritura que pueden ser como, por ejemplo, una educación bancaria, el docente de escritura que te pasa todas las herramientas esperando que tú te llenes de contenido, o una educación heredada, una pedagogía: yo doy clase de escritura como me dieron clase de escritura a mí. Eso también es una manera para el docente de encontrar su voz, su historia, su cuento y lo que puede traer a clase a los estudiantes. Es decir, justamente, por ejemplo, tú hablaste ahorita de la construcción de un espacio. Sí, Entonces, pero eso es desde el punto de vista cuando yo escribo, cómo voy a construir un espacio. sí. Pero luego es la perspectiva docente, cómo enseño a los estudiantes a construir ese espacio. Un poco va por ahí. No solo como enseño el contenido teórico del espacio, la ambientación, cómo eso se escribe, sino yo como docente
cómo reflexiono sobre el espacio. O sea, ¿qué quiere decir ser docente de escritura en Ecuador? ¿Qué quiere decir ser docente de escritura en la Universidad Andina? ¿Cuál es el espacio y cómo me afecta a mí? Eso nace de un principio básico de la escritura. Siempre lo decimos a los estudiantes, que no se escribe en el vacío, pues no se enseña en el vacío. O sea, uno tiene que tener como mucha conciencia del contexto en el cual se produce la enseñanza, y es un reflejo de lo que se hace con la escritura. Uno conoce el contexto, el mundo de su novela, también tenemos que conocer el mundo donde enseñamos. Buenísimo, más bien estoy segura que todos los participantes de este taller van a enriquecerse muchísimo con tu experiencia, y ha sido realmente un gusto poder conversar contigo. Nos quedaríamos más tiempo, Sí, pero empezamos a muchísimas agotar el gracias tiempo. por tus preguntas y por escuchar. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias también, y esperamos que esta entrevista sea también un espacio constructivo para todos quienes siguen a Spondylus.